Buena música, buena cortina. Me gusta, gracias, Joa. Gracias, para relajarnos un poco, que espero. Seguimos en Primer Aviso. Gente, recuerden que pueden mandar audios al 11 22 53 87 31 contándonos anécdotas sobre regalos, malos, buenos, tips para regalar. Regalos nos está haciendo el planeta Tierra con estas temperaturas. Por eso trajimos a la señora Cecilia Nicolini, Chasquidos, en Primer Aviso. Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo Secretaria están? de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación. ¿Lo dije bien? Perfecto. Espectacular. Gracias por estar acá. Gracias Estamos muy entusiasmadas por tenerte, porque muchas cosas para hablar, ¿no es cierto? O sea, estamos en un momento bastante difícil. ¿Se escucha bien? Yo no me escucho mucho, pero... Ok. A ver, espera, vamos a probar. Vamos a- Esto es azaroso. ¿Sos Streaming vos? en vivo. ¿Sube la ahora- cortina? No. Ahora ¿Sí? No. sube la cortina. ¿Sube? Ah, es ahí entonces. Ahí. Ahí va mejor. Bien. Ceci, primero preguntarte, consultarte, ¿cuál es el diagnóstico que están haciendo desde el Ministerio de Ambiente sobre la crisis climática y además la gran sequía que estamos viviendo hoy en día? Bueno, está claro que esta novena ola de calor que estamos atravesando, creo que no hay que explicarlo cómo lo estamos experimentando, es consecuencia directa del cambio climático. Si bien hay muchas discusiones que estas olas de calor suceden a lo largo de la historia y es parte de lo que se denomina la variabilidad climática, lo que nos trae esta triple crisis planetaria que estamos viviendo, que es crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación, es justamente estos fenómenos extremos que Claro. se hacen más intensos y que duran más, y que eso tiene una afectación directa en la población, en el planeta, en la manera que vivimos. Bien. ¿Qué impacto tienen, digamos, estas olas de calor? Ya sabemos, directo en nuestras divisas, eso se ve, pero digo, ¿se puede pensar, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como el que tenemos en este contexto donde, digo, hay mucha subestimación del cambio climático, hay mucha gente que no cree, ¿no?, que descree de que los efectos del mismo los estemos viviendo hoy en día? Bueno, vos lo acabas de confirmar. Tenemos un modelo agroexportador en la Argentina. Digo, ¿cómo hacemos para congeniar todas estas variables teniendo también un fondo que nos presiona para generar cada vez más divisas? Yo creo en primer lugar, y como me gusta ponerlo, es que el cambio climático, la discusión climática es una discusión profundamente económica, porque tiene que ver justamente con un impacto directo sobre personas que ya son vulnerables, exacerba las brechas, exacerba la pobreza, y quienes más estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis climática somos los países en desarrollo. Y dentro de los países en desarrollo, las poblaciones más vulnerables. Y dentro de las poblaciones más vulnerables, sectores como mujeres, niños y niñas, ¿no? Entonces, acá hay que dar una discusión profunda del modelo económico y de cómo hacemos esas transformaciones y de cómo las financiamos, porque nosotros sabemos, y creo que esto ya es una información que venimos hablando mucho, que países como la Argentina aportan menos del 1% de los gases de efecto invernadero, que justamente es una de los grandes, causas del cambio climático, ¿no? Es exactamente entre 0.7 y 0.8%. Pero países como la Argentina, que menos contribuimos al cambio climático, somos los países que más sufrimos el impacto y sus consecuencias en nuestra población y en nuestra economía. Países desarrollados que durante 200 años, fueron aumentando, se desarrollaron a costa de los recursos naturales o de las capacidades, la biocapacidad que tiene el planeta. Ahora, digamos, esa es lo que denominamos las responsabilidades comunes pero diferenciadas que los países tenemos que dar. Y en esta discusión económica, nosotros el año pasado fue un año muy importante para la política climática argentina, porque presentamos nuestro Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático el año 2030, donde seguimos aumentando la ambición en términos de reducir los gases de efecto invernadero. Y todo ese trabajo, además, lo que hicimos principalmente es ponerle un costo, ponerle un valor, ponerle un número, porque lo que no se mide, lo que no se cuantifica, después no se hace. Y en ese sentido, también las negociaciones a nivel internacional para dar cuenta de cómo se financia, quién lo financia y cómo es ese tipo de financiamiento que necesitan los países en desarrollo para poder dar frente a esta crisis climática. Yo quería hablar un poco de eso, ¿no? Porque se habla mucho de esto de la deuda ambiental, ¿no? Y como si es posible canjear deuda del sistema financiero por deuda ambiental. ¿Hay chances de pensar
por fuera de ese esquema en el que intercambiemos deuda por deuda? Digo, porque a veces pienso que quizás en 5 años ni siquiera tampoco tenemos recursos como para explotar, como para decir, bueno, nos permitieron desarrollarnos, ahora sí podemos pensar en el cambio climático, ¿no? Como creo que nuestra generación también tiene una demanda como un poco más urgente en ese sentido, como tenemos esos 5 años para alcanzar a los países desarrollados y decir, bueno, ahora volvemos a pensar en el cambio climático. Bueno, creo que hay un consenso que ya lo decía Néstor Kirchner en el año 2004, que somos, digamos, acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros, ¿no? Y en esta ecuación el gran problema es que la balanza, digamos, a la ecuación sigue pesando del lado financiero más que del lado ambiental. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Todo lo que significa mecanismos innovadores o diferentes en términos de financiamiento climático, hay muchísimos ejemplos y yo me animo a decir que todo se puede. El tema es cuál es la voluntad política, sobre todo de los países acreedores financieros, que tienen además de esta deuda ambiental con sus países, con el planeta y con las futuras generaciones, de hacerse cargo y hacerse responsable de esa deuda histórica que tienen que hacer. Y hay un montón de ejemplos para demostrar que esto es posible. En el año 87, por ejemplo, Bolivia canjeó parte de la deuda externa que tenía, creo que en ese momento era con un acreedor privado unos $30 millones, si no me equivoco, a cambio de proteger ciertos acres cerca del Amazonas para conservar, digamos, ese territorio. Entonces, y a partir de ahí hay varios ejemplos que se repiten. Recientemente Ecuador también con un bono azul para proteger un área de Galápagos, Belice, ciertas islas del Caribe. Lo que pasa es que todavía son ejemplos, digamos, bastante pequeños y no tan representativos que hagan que esa ecuación empiece a tener sentido. Bien. Nosotros, por ejemplo, cuando cuantificamos ¿cuál es el costo que tenemos, o sea, el costo para poder alcanzar los objetivos climáticos y esta transformación que necesitamos en nuestro sistema productivo y de consumo? Estamos llegando a una cifra que ronda alrededor de los $300.000 millones en el año 2030. Y eso equivale casi al stock de deuda externa que la Argentina tiene. Entonces ahí decís, bueno, la ecuación cerraría perfecto. El tema es quiénes son nuestros acreedores financieros, que por lo general son los países del norte, los países desarrollados que más contribuyeron a la crisis climática, si están dispuestos a dar esa discusión y encontrar los mecanismos para hacer esos canjes. Bien, José. Hace poco se viralizó un estudio publicado por el Earth System Science de la NASA, ya sabes de lo que te voy a hablar, voy a dar contexto para quienes escuchan, en el que mostraba un cuadro con, básicamente demostraba que la Argentina es uno de los pocos países del mundo con balance positivo de carbono, lo cual es un dato cierto. Sin embargo, lo que se viralizó principalmente en nuestro país fue una fake news que, yo creo que es una fake news, ahora también vos me vas a decir qué pensás, impulsada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en Argentina, en el diario de La Nación, en el que concluían en base a este estudio que la ganadería argentina no contaminaba el medio, o sea, no contamina el medio ambiente, y no solo eso, sino que ofrece oportunidades. Algo que se sabe hacia esa ciencia cierta que es falso, porque, básicamente también, según un estudio de la ONU, alrededor del 18% son los gases de efecto invernadero que genera la ganadería en general, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que más me preocupó no solo fue la divulgación de una fake news, que es algo que sucede todos los días, sino que nuestro secretario de Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, creo que está, no sé si Pabli tenemos ahí el recurso para poner, replicó esta fake news, digamos, y puso todo un copy ahí, una descripción diciendo que Argentina avanza en la promoción de políticas que nos permitan tener un balance positivo de carbono, etcétera. Yo lo que veo, digamos, en esta publicación, y no para que vos te hagas cargo de lo que publica otro funcionario, pero digo, hay coordinación y diálogo entre ministerios y áreas de gobierno respecto a las lecturas, ¿no?, sobre lo que genera el cambio climático, sobre nuestro modelo agroproductivo y demás, o cómo funcionan esas batallas internas. Son un montón de preguntas que voy a tratar de separar para ir respondiendo. No sé cuánto tiempo tenemos. No, estamos bien, tomate el tiempo que necesites.
Por un lado, el tema del estudio. Como vos bien decías, yo creo que en algunos casos puede ser una interpretación maliciosa y en otros casos hay cuestiones ahí que son ciertas del estudio. Si uno lee el estudio de la NASA, lo que concluye y que analiza sobre todo es la biocapacidad que tiene la Argentina en términos de absorción de estos gases, ¿no? Y que esto es real y es certero. Y de hecho, en el estudio lo que hace es decir que aplica lo que se llama una metodología más top-down a partir de satélites, claro, midiendo, digamos, esta capacidad. Y lo que dice es que esto puede ser complementario para ciertas políticas o ciertos estudios de lo que son los inventarios de gases de efecto invernadero que responden a lo que es el Tratado de París. Perdón si me pongo un poco técnica, vamos con la repregunta, para realmente poder tener esto que se llama la coordinación global en términos de cuáles son los objetivos de cada uno de los países en reducir los gases de efecto invernadero, las contribuciones nacionales determinadas, las famosas NDC, que la Argentina tiene, que ha presentado y que ha mejorado, como les dije antes. Entonces, lo que dice ese estudio es algo cierto, o sea, no es erróneo. Por eso hablamos de que Argentina es acreedora ambiental, claro, justamente por eso, por la biocapacidad que tiene junto con otros países de absorber. El problema está en este desequilibrio global, en donde la realidad es que el impacto climático nos afecta no solamente a todos por igual, sino que a nosotros incluso peor, por lo que hablamos antes de las vulnerabilidades y por ahí la situación, el lugar geográfico donde estamos, etcétera, ¿no? Por estos factores extremos. La otra cuestión, es justamente lo que nosotros analizamos de acuerdo a los lineamientos del Acuerdo de París, que es un proceso más bottom-up. Se refiere a analizar los sectores y cuáles son la contribución, digamos, antropogénica que hace, ¿no?, la actividad humana y la actividad industrial y la actividad productiva en esta emisión de gases de efecto invernadero. Son dos cosas diferentes. Entonces, mezclarlas es donde ahí trae la confusión, en donde yo creo que el secretario Bailo fue más, y en esto ahora voy a la segunda parte de la coordinación, no por poner en duda esos estudios, sino por, digamos, juntar las dos variables, que las dos son ciertas, pero que combinadas, como lo hizo ese titular de La Nación, es errónea y claro, claramente es una fake news que muchos sectores salieron a desmentir. Ahora, la otra cuestión es la situación, digamos, económica y productiva de la Argentina de cara a estas ambiciones climáticas que tenemos que cumplir. Lo que decíamos antes es, en base a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, nosotros tenemos muy en claro que la lucha contra el cambio climático es algo que estamos haciendo. De hecho, la Argentina tiene ambición climática casi a nivel de países de desarrollo, en términos de reducción de emisiones, porque además el año pasado, como les decía, fue un año muy importante para la política climática argentina, presentamos el compromiso ante la Convención Marco de Naciones Unidas de la carbono neutralidad al año 2050. O sea, estamos al mismo nivel casi de los países desarrollados en términos de ambiciones. Ahora, lo que nosotros también tenemos en cuenta es que, bueno, ¿cómo podemos hacer esta transición, este consenso que ya tenemos, que no podemos producir y consumir como lo hacíamos hace 10, 15 o 20 años? ¿Eso es un consenso? Eso es un consenso. Yo creo que está madurando muchísimo, sobre todo en todo lo que es digamos, el espacio de las decisiones políticas y que nos tenemos que poner de acuerdo, y ahora les doy algunos ejemplos, en donde tenemos que transicionar. Y esto es una palabra clave, o sea, ¿cómo damos la transición? Porque algo que es importante es que la transición tiene que ser consciente de cuáles son nuestras necesidades, nuestras capacidades, cómo reforzamos nuestras capacidades locales, también de cuáles son nuestras restricciones. Y ahí volvemos a hablar del tema de la deuda externa, del peso de la deuda, de lo que nos endeudaron en el gobierno pasado. Total. Y que con esa deuda realmente podríamos hacer muchísimas inversiones de cara a esta transformación, y de cómo hacemos con la gente adentro, con la gente que no sea más pobre, que la crisis climática, porque vos fíjate ahora, las olas de calor y la falta que tenga agua, electricidad, luz, agua, luz, hacinamiento. ¿A quién le jode más? A la gente que está más complicada, que tiene mayores niveles de vulnerabilidad o en lugares del país. Entonces, ahí esa es la discusión que tenemos que dar. Y en el caso, sobre todo, del sector agrícola, ganadero y demás, venimos de muchos años de negociación y de trabajo en donde hubo momentos en donde era bastante más compleja la relación, y ahora vemos que es mucho más fluida y mucho más de consenso. ¿Por qué? Porque llegamos a una situación en donde realmente ya no se trata de cuál es el costo que va a tener, digamos, invertir en estos sectores, sino el costo de la inacción. Claro. ¿Cuánto me va a costar si no invierto en política climática? Sequía. Como estamos viendo, sequía, olas de calor, olas de frío, inundaciones, pandemias. Entonces tiene un costo económico, entonces empieza a haber otra variable. La segunda variable es que los países, los grandes países que demandan la producción nuestra, por ejemplo, alimentos o producción de cemento o hormigón o acero, etcétera, en los próximos años, o ya este año, empieza a haber un mecanismo, por ejemplo, en la Unión Europea, de ajuste de carbono en frontera.
o de te compra solamente en un futuro productos libres de deforestación. Entonces, vos vas a tener que empezar también a cambiar todo tu sistema productivo, hacerlo más sostenible, hacerlo más eficiente. Como la ley de etiquetado frontal. Como la ley de etiquetado frontal. Casi como eso. Entonces, fuerza la institucionalidad, la negociación, haber sacado este plan, haber trabajado con todos los ministerios, justamente lo que hace es generar los consensos para crear las leyes, las regulaciones, las normativas, porque nosotros queremos seguir creciendo, pero queremos hacerlo de manera sostenible, queremos hacerlo de manera que no cargarnos al planeta, pero que la gente siga comiendo, se siga desarrollando y sobre todo dando respuesta a la demanda de las futuras generaciones que se va a tener que bancar esta crisis climática. A mí lo que me sale preguntarte en relación a esto que decís es, digamos, qué tan compatible es este programa de transición energética a 2050, que son un montón de años, con, políticas de explotación del suelo como es vaca muerta, como es pensar en el litio. Yo con esto no me estoy posicionando en contra de no explotemos nuestra tierra, pero digo, hoy somos acreedores ambientales. En 10 años, si las sequías y si el impacto del cambio climático sigue atentando contra nuestra tierra, yo no sé qué tan acreedores ambientales vamos a hacer y no sé ahí también si la balanza de emisión de carbono va a seguir estando a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo se genera una compatibilidad entre explotar nuestro suelo pero a la vez pensar en políticas de transición? Bueno, supongo que la pregunta es todos los días. Pero... No, pero es importantísima y me parece que es bueno debatirla porque con el debate también se enriquecen los puntos de vista y ver, cuáles son las oportunidades que tenemos y los grandes desafíos. Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad marcada en los desafíos que tenemos en la transición energética, pero no solamente para lo que es la decarbonización de la matriz energética de Argentina, sino también las necesidades globales que hay en esto, ¿no es cierto? En el caso específico, por ejemplo, de vaca muerta o del gas offshore y demás, el gas, sobre todo el gas natural, representa una oportunidad como vector energético de transición, ¿no? No es una solución a largo plazo, porque en definitiva es un combustible fósil, pero sí que va a ser un gran aliado de decarbonización para el corto y mediano plazo. Hay países que se abastecen todavía una gran parte de su matriz productiva de carbón, que como sabemos el carbón es el combustible fósil más contaminante. Luego le sigue el petróleo y en tercer lugar el gas. Entonces el gas, la gasificación del transporte, la utilización del gas y sobre todo también la exportación de gas, creo que va a ser una gran herramienta para poder avanzar más rápido y con más consistencia en nuestra transición energética. Y después porque también trae el correlato de la posibilidad de generar divisas que si están bien invertidas, sobre todo en todo lo que es la infraestructura que la Argentina necesita, que es casi una vaca muerta nueva, pero en transmisión de líneas para que podamos tener más parques eólicos, más parques solares, para que el hidrógeno verde también sea viable, para justamente poder transportar esa electricidad que se produce en zonas alejadas para llevarla a las ciudades que necesitamos. Todo este mix energético que tiene la Argentina, también tenemos que debatir y discutir el tema nuclear, que a mí me parece muy apasionante, ¿no? Que también volvió a entrar en la discusión climática muy fuerte y yo creo que es bueno. La Argentina tiene más de 70 años de desarrollo y de experiencia nuclear. Eso genera además muchísimos avances y innovaciones en lo que es, por ejemplo, medicina nuclear. Pero hay un caso específico muy importante que es el CAREM. El CAREM es un reactor modular y los reactores modulares, que son reactores más pequeños, muy eficientes, muy seguros porque no operan con personas dentro y que además se pueden localizar en zonas más alejadas, por ejemplo, en una mina o se puede transportar en una isla, que las islas a veces no tienen ninguna capacidad de generación de energías renovables, entonces importan todo el combustible líquido, fósil en general, para que sea realmente una herramienta fundamental. Hay 80 reactores en el mundo en desarrollo, el CAREM es uno de los más avanzados, está entre el 70 y el 80%, y creo que va a ser una herramienta muy importante y de nuevo la posibilidad y la capacidad de la Argentina de desarrollar, producir y exportar tecnología para dar respuesta también a la crisis climática. Me faltó lo del litio, pero bueno. Sí, que no, vamos por ahí porque ayer justo le decía a amigos, vamos a entrevistar a Cecilia Nicolini. ¿Alguna pregunta? ¿Qué onda Bolivia que nacionalizó el litio? ¿Estamos para esa discusión? Digo, para nacionalizar recursos naturales, ¿tenemos capacidad para explotarlos de la manera en la que, no sé, lo hicieron otros países también?
Bueno, yo creo que las discusiones siempre hay que darlas. Me parece que los debates, sobre todo para mejorar y generar mejores políticas, es siempre algo positivo. Lo que hay que pensar también es si esa discusión nos empantana en un lugar donde no podamos avanzar y realmente lo que dicen los expertos en litio es que el litio va a tener una ventana determinada, no va a ser para siempre, porque seguramente todo lo que es la posibilidad de producir baterías va avanzando, va innovando por la demanda que hay en términos también de la transición energética y sobre todo para lo que es la movilidad sostenible, la producción de baterías. El litio, y de nuevo, acá volvemos a discusiones que son muy, muy complejas, ¿no? Como es el tema de la minería. Los minerales van a ser muy, muy importantes y necesarios para la transición energética. Se van a demandar casi 9 veces más. Para construir un parque eólico necesitas minerales, para un parque solar necesitas minerales, ni que hablar para lo que son las baterías o el transporte eléctrico también, y para muchas otras cuestiones. Para electrificar también los procesos productivos, para hacer más sostenible incluso, por ejemplo, todo lo que es la producción de petróleo y gas, también necesitas electrificar esos procesos. Es decir, se van a necesitar muchos minerales. Ahora, la discusión que es muy importante también es cómo explotamos esos minerales, cómo trabajamos con las comunidades dentro también para que sea de manera sostenible, cómo hacemos el manejo del agua o nuevas técnicas, por ejemplo, que se están desarrollando y que está trabajando empresas como ITEC, por ejemplo, para procesos evaporíticos que signifiquen menos demanda y uso de agua intensivo, que es un gran tema para el litio. Creo que todos estos temas los tenemos que dar desde la sostenibilidad del manejo de los recursos, el impacto social y económico también que tienen en las comunidades, que no sea a costa de las comunidades como ha pasado durante muchísimos años, y que sea también con una discusión abierta de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros estamos impulsando, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, que la Argentina es signataria. De hecho, el año pasado participamos en la primera COP en Chile. Argentina es parte de la vicepresidencia en la comisión directiva, levantamos la mano también para organizar la segunda COP que va a ser acá en Buenos Aires del 19 al 21 de abril, justamente para que todas estas discusiones en términos de cómo debatimos las cuestiones ambientales con una mirada inclusiva en donde la gente pueda tener acceso a la información, pueda participar en los procesos de decisión y en las políticas públicas y sobre todo y principalmente en muchos países que es muy complejo el tema del acceso a la justicia, por ejemplo, con los defensores ambientales, ¿no? Entonces creo que esas son discusiones complejas, pero hay que darlas cuanto antes y no hay que tenerle miedo a esas discusiones. Y en esa misma línea también, y sobre todo retomando lo del consenso y el diálogo y coordinación entre áreas de gobierno, la ley de humedales, que es, una ley que viene siendo cajoneada hace mucho tiempo. El desmonte es un problema que tiene muchos territorios. Acá en el chat hay mucha gente de Rosario que se pregunta qué hacemos con los incendios forestales y con un montón de cuestiones. Y digo, vos me decís, el consenso existe hoy mucho más que hace algunos años porque el impacto del cambio climático se está viendo a nivel económico y eso es una urgencia que prima en términos de políticas en nuestro país, pero por otro lado hay un lobby quizás o hay un impedimento muy grande para que se sancionen leyes como es la ley de humedales que tienen como objetivo preservar nuestros recursos naturales. Digo, ¿vos ves que hay un futuro posible de tener cierta soberanía sobre nuestros recursos cuando claramente hay un sector de la política que está muy posicionado en contra de este tipo de legislaciones? Sí, yo creo que sí, que hay un futuro, peleo por eso todos los días y creo que quienes estamos en política justamente pensamos que podemos cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente. Esa lucha, esa bandera no la vamos a bajar y sí creo que es muy posible y que estamos dando la pelea y la discusión para que tengamos una ley de humedales. Es fundamental, es prioritario, es muy importante y creo que hay dos cuestiones que afectan la posibilidad o de discutir o de sancionar esta ley. Por un lado, algo básico que vos mencionaste y que está claro, hay muchos intereses detrás, ¿no? Entonces, contra esos intereses es los que tenemos que discutir, dar la pelea y dar la pelea también con la gente, con las personas en la calle que están discutiendo y que levantaron esta bandera. A mí me recuerda muchísimo también estas discusiones, lo que fue la ley del aborto para nosotros, en donde realmente las pibas en la calle, la lucha, las manifestaciones fueron el gran combustible que hizo que pudiéramos también presentar la ley y votarla y que finalmente se pudiera aprobar.
Creo que en esto sucede algo similar, por eso siempre celebro el acompañamiento que hay con la ley de humedales. La otra cuestión es que también hay muchísimo desconocimiento. Pasó algo parecido cuando se debatió y se discutió la ley de bosques, la ley de glaciares, en donde se piensa en muchos casos que una ley como la ley de humedales viene a prohibir cualquier tipo de actividad en un humedal. Entonces creo que ahí es donde muchísimos legisladores y los que estamos en la función pública tenemos que trabajar mucho más en dialogar con aquellos sectores, con las provincias, con los sectores productivos, para que entiendan que la ley de humedales no viene a prohibir nada, viene a ordenar el territorio, que es el eje fundamental de lo que es una política de gestión ambiental o de gestión climática, en donde vos identificás primero qué es un humedal, cuáles son las características, porque son muy diferentes, los humedales varían bastante, cuál es la función que tienen también los humedales, y en función de eso caracterizar si en este territorio qué tipo de actividad podés tener, en este territorio qué tipo de periodo de tiempo en el año podés tener esta actividad y otra no, y en territorios en donde realmente te conviene conservar, porque el valor del servicio ecosistémico que brinda ese humedal es mucho mayor de la posible explotación de otro tipo de actividad dentro de su humedal. Entonces, está la ecuación económica detrás. Entonces, con información, con datos, con debate y con este ordenamiento territorial, me parece que la podemos dar y que podríamos tener una buena ley de humedales, que de hecho está en nuestro plan, en el eje de conservación de los ecosistemas, y que creo que también va a ser una gran herramienta para combatir la crisis climática y todo lo que estamos soportando en estas olas de calor y sequías. Cecilia, la última, como para ir cerrando, año de elecciones, ¿qué crees que va a pasar con la discusión ambiental en esta campaña? ¿Tenés alguna expectativa de que se incorpore en todos los candidatos o, como siempre, la justicia social, justicia ambiental? ¿Cómo la ves? Uno tiene la ilusión siempre de que esto sea un eje transversal, como es la cuestión de género. Pero desgraciadamente vemos que algunos candidatos están diciendo ya que porque lo vieron en un focus group o porque tienen una intención electoralista determinada, que van a cerrar espacios tan importantes de nuestra lucha como es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Yo espero que con la discusión ambiental no suceda lo mismo, aunque lo vimos en el gobierno anterior, cuando degradaron, digamos, el nivel de, cuando llevaron a secretaría y demás. Me parece que es un reclamo que está en la sociedad, es un reclamo que está en las actuales generaciones y en las futuras. Me parece que tenemos que dejar de lado en eso el cinismo, ¿no? Cuando hacemos campañas muy divertidas y pensamos que por pintar de verde todo esto va a cambiar. Lo vemos, por ejemplo, ahora la ciudad de Buenos Aires es un caso clarísimo. Es uno de los territorios más ricos de la Argentina, pero vemos claramente la diferencia entre los barrios en niveles de grados, porque hay un efecto en las olas de calor, por ejemplo, que es la isla de calor que producen las ciudades, ¿no? Por todo el cemento, el hormigón, el concreto que tenemos. Entonces vos tenés en los barrios más pudientes, donde se invierte más, porque tenés más rédito electoral, que tenés, arbolitos. Por ejemplo, Palermo, casi 13.4 u 8 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Claro. Y luego te vas a otros barrios como Balvanera o San Cristóbal, donde tenés, no llega ni a medio metro. No. Y entonces, las diferencias las ves. La semana pasada, cuando llegamos a un pico de calor, se medía en un barrio, seguramente Balvanera uno de estos, que llegaba a 38, 39 grados, y vos lo medías cerca de Aeroparque y daba 30 grados. Casi 8 o 9 grados de diferencia. ¿Por qué? Porque tenés el río al lado, porque tenés zonas verdes, y eso hace que la diferencia de temperatura entre la tierra y el agua genere, digamos, un descenso de la temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos también para que todo esto tenga un impacto real en la gente, en las personas, que no sean solamente campañas de marketing, que queden bonitas y que realmente vayan al fondo de la cuestión, que es cómo vivimos, cómo accedemos a los recursos y cómo podemos desarrollarnos mejor, independientemente de en qué familia nacemos o en qué barrio vivimos. No puedo creer esto, pero quiero notificarles a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires que está lloviendo en este mismo momento. No lo puedo creer. Fue gracias a vos. De suerte. Gracias, lluvia. Gracias, Ceci, por pasar por Primer Aviso. Un gustazo poder hablar con vos. Dale, gracias a ustedes, cuando quieran. Y nosotros vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Hola o directo? Si te gusta gelatina, unos morlacos. Gelatina.com.ar. Gelatina, sólida pero inestable.
Salud.